poco sobre artroplastía bariátrica, que es como los norteamericanos denominan la cirugía de reemplazo articular en los pacientes obesos, y es buscando una alternativa, ya que en los pacientes se ha incrementado el procedimiento a nivel mundial, sobre todo por el daño articular mecánico. La obesidad, como todos sabemos, es un incremento de la masa corporal y se ha convertido ya en una epidemia a nivel mundial, sobre todo porque cada día utilizamos menos los medios físicos de ambulación, sino que estamos cada uno acomodándonos en nuestras esferas de confort, y eso también se ha pasado a nuestras generaciones, sobre todo a nuestros hijos, nuestros familiares más jóvenes. Y esto va a permitir, un riesgo aumentado en lo que es el desarrollo de la osteoartritis, lo que va a llevar a un reemplazo articular a temprana edad que antes no se veía. Antes nos cuidábamos de operar pacientes jóvenes para reemplazos articulares. Acumulación normal excesiva, que puede ser perjudicial para la salud, es un término que todos sabemos de lo que es la obesidad. Y una forma simple para medir es el índice de masa corporal. Esto es un peso, o sea, se calcula el peso de la persona en kilogramos dividido por la talla o metro en la persona, metros en una persona, y una persona con un incremento de su masa corporal igual o superior a 30 se considera ya una persona obesa, y superior a los 35 estamos considerando sobrepeso. Eso va a conllevar que haya mucho más carga en las articulaciones, tanto cadera como rodilla, y esto es lo que la OMS coordinó o estudió para tener un rango normal, que podamos mantener un mismo idioma a la hora de la medición. Nuestra investigación está basada básicamente en tanto en las clases 1, 2 y 3 de lo que estamos haciendo en los pacientes para reemplazos articulares con una técnica nueva. Como vemos, en Estados Unidos se presentó un aumento en un 50% en cuanto a la obesidad, y Ferenc reportaron un aumento significativo en el número de pacientes con obesidad mórbida que sufrían un reemplazo total de rodillas de 1990 al 2005. Y el registro canadiense registró que el 55% de las pacientes con reemplazo total de rodillas fue realizada de 2002 a 2003 fueron en pacientes obesos. Eso trajo, en esta pequeña imagen, como podemos ver, cómo se fue incrementando en la mayoría como aumentaba en el tiempo, se iba aumentando también la cantidad de pacientes con sobrepeso por encima del peso normal. Pero esto hizo que las rodillas primarias fueran también en pacientes obesos, pero eso incrementó también la revisión de estas rodillas a un corto tiempo. Cuando hacemos reemplazo de rodillas, estamos pensando en que el paciente va a poder tener una sobrevida sin dolor y una movilidad articular en condiciones normales por espacio de 7 a 12 años. Pero esto conllevó a que se empezaran a hacer revisiones de estas rodillas en cirugía de reconstrucciones nuevas por debajo de los 5 o 7 años, de los 7 a los 5 años. Por lo tanto, el incremento de una nueva cirugía aumentaba la morbilidad y el daño del estado óseo de esos pacientes. La discusión viene en que hay que escoger los pacientes para poder lograr una buena movilidad articular y sin dolor, y sobre todo que podamos aumentarle longevidad al implante y al paciente para no tener que llevarlo a una tercera cirugía. Optimización de los pacientes y selección, criterio estricto en cuanto a determinar en dónde encaja en cuanto a la obesidad, optimización médica, reparación, en algunos casos reparación del mobiliario de la casa, reducción del peso, consulta con el nutriólogo clínico. Estos dos pasos son importantes. La mayoría de veces le decimos al paciente que tiene que bajar de peso, que tiene que incrementar la movilidad, pero el dolor no se lo permite. Y por lo tanto, el paciente muchas veces volvía a la consulta con mayor peso y con mayor dolor y con más daño del estado óseo. Por lo tanto, ahí es que viene lo que es el término de cirugía bariátrica de rodilla. Más o menos cómo se mide, dónde podemos encajar los pacientes. Voy a ir un poquito más rápido. En el estudio que estamos haciendo, nuestros pacientes encajan entre un 30 a un 34% de los pacientes, o sea, en ese peso a los que le estamos haciendo. ¿En qué consiste? En vez de colocar una prótesis normal de rodilla con vástagos normales cortos, estamos utilizando una rodilla con un vástago con apoyo metafisiario y con apoyo diafisiario, o sea, doble apoyo, tanto femoral como tibial. Por lo tanto, con eso vamos a lograr que la tasa de aflojamiento sea menor, pero
en vez de hacer 2 cortes, sobre todo en la parte ósea, estamos haciendo un solo corte. O sea, estamos obviando la cirugía primaria para ir a una cirugía solamente de revisión, con vástago de revisión, con una bandeja de corte femoral y tibial con un solo corte. Por lo tanto, el estoto óseo del paciente se mantiene como si fuera una cirugía primaria. El costo desde el punto de vista económico en cuanto a la prótesis es más cara porque es una prótesis de revisión, no una prótesis normal de cirugía primaria. La optimización médica, descartar las enfermedades cardíacas, enfermedades vasculares periféricas, enfermedades pulmonares, diabetes, un control estricto. La mayoría de estos pacientes ya vienen o con diabetes o vienen con problemas vasculares por el tema de la obesidad, sobre todo con problemas de insuficiencia vascular periférica. Mayor complejidad técnica, aumento del tiempo de cirugía, aumento del riesgo de infección y aumento del riesgo de aflojamiento aséptico para una revisión. En esta parte, el tiempo de cirugía, nosotros entendemos que el tiempo de cirugía lo va a dar el momento del procedimiento, el tipo de paciente y el equipo quirúrgico que nos acompañe. No es querer operar rápido, no es querer hacer las cosas rápidas, son cirugías regladas que la práctica diaria y la armonización en cuanto al equipo quirúrgico te va a permitir reducir el tiempo. Soporte de los miembros inferiores, aplicación cuidadosa del torniquete. En la mayoría de las artroplastías de rodilla usamos torniquete. En muchos de estos pacientes el volumen del muslo es tan grande que no permite la utilización de torniquete. En esos casos, en todos, siempre usamos ácido tranexámico para disminuir el riesgo de sangrado. Pero sobre todo la calidad de la disección anatómica es que nos va a garantizar la disminución del sangrado de los pacientes en el intraoperatorio, sobre todo en el manejo de las partes blandas, que es tan importante. Los que somos ortopedas sabemos que todo el que ve un reemplazo articular de cadera o rodilla piensa que es una cirugía sobre cortes óseos. Realmente la artroplastía de rodilla es una cirugía de partes blandas, porque si usted no tiene y controla la calidad de las partes blandas, el final de la cirugía es un fracaso. La cirugía de reemplazo articular de rodilla no nos permite muchos márgenes de errores. En la cadera sí podemos tener complejidades en que podemos compensar, ya sea en la parte femoral como en la parte acetabular, pero en rodilla no nos permite márgenes de errores. En la mayoría de los pacientes, minimizar los espacios muertos y una buena separación de la patela. Yo particularmente en cirugías primarias, en pacientes normales, no hago reemplazo articular de patela, y en estos tampoco hago reemplazo articular de patela. Hay varios estudios ya muy claros de la American Academy que el aflojamiento de la patela en los casos de pacientes obesos es lo que marca inclusive las complicaciones quirúrgicas y de riesgo de infección. En cuanto a la parte de la cirugía ya per se, evitar los fallos y los errores, eliminación de los osteofitos para poder tener una medición exacta sobre los implantes que vamos a utilizar, realizar todos los cortes femorales primero para ganar espacio, sobre todo en un espacio pequeño, utilizar guías endomedulares siempre, tanto en la parte femoral como en la parte tibial, evitar la colocación de implante patelar. En los implantes pequeños incrementa el índice de masa corporal, por lo tanto debemos tratar de colocar implantes que vayan exactamente a lo que nos va a permitir el segmento tanto tibial como femoral, y sobre todo tratar de ahorrar la mayor cantidad del estoto óseo, porque como dijo mi antecesor, cuando usted corta de más no hay manera de colocarlo. Es preferible hacer un corte y luego, si es necesario, hacer un segundo corte. Los stents mayores, los stents es la parte del vástago. Nosotros usamos vástago de revisión para tener un doble apoyo. Apoyo diafisario endomedular, tanto femoral como tibial, pero también apoyo metafisario y siempre cementado. En cuanto a la previsión de las infecciones, cemento con antibióticos, sobre todo en los pacientes que son diabéticos, lavado con solución antiséptica diluida. Muchas veces usamos un protocolo con el ácido tranexámico, lavamos con dos ampollas de 1 gramo cada una durante el intraoperatorio. Aislantes de piel, terapia VAC si es necesario, antibioterapia en base al peso. Nosotros
Como cirujanos ortopedas somos cirujanos biomecánicos, nos interesa que el paciente recobre la movilidad articular sin dolor, no somos cirujanos estéticos, pero también la parte de la estética es importante para los pacientes, pero le aseguro que la mejoría del paciente de poder caminar sin dolor le mejora su autoestima y sobre todo en el caso mío, como escuela, no hago procedimientos bilaterales, hago una rodilla primero y luego al mes y medio, 2 meses hago la segunda. Con el éxito que hemos tenido en esta serie, la mayoría de los pacientes han querido operarse antes del mes porque me dicen, bueno, ahora camino, a las 24 horas lo paro a caminar y me dicen, pero ahora me duele la que no está operada. O sea, han tenido menos dolor en el postoperatorio que antes de la cirugía, luego de la restitución de la prótesis. Hasta ahora, bueno, aquí hay un error, tendría que poner, aquí arriba son 24 pacientes ya, sobre todo mujeres. El índice en cuanto a mujeres es mayor que en los varones. Y radiografías donde se ve el daño articular marcado, sobre todo en el apoyo medial, cómo podemos ver el daño del cartílago articular y cómo se va más o menos haciendo los cortes. Generalmente hacemos el corte primero femoral con guías endomedulares, tanto femoral como tibial, y la base para la técnica que estamos utilizando, donde no utilizamos cortes primarios, es esta bandeja de corte donde al hacer un solo corte con ella, estamos haciendo un corte como si fuera una cirugía primaria de rodilla y por lo tanto mantenemos el ectot óseo y por lo tanto el índice de aflojamiento es menor. Esto es los vástagos largos a nivel femoral y a nivel tibial, todas son cementadas. Este es otro caso. Miren cómo se logra, no tan solo la restitución de la parte del daño del cartílago, sino cómo se recupera el eje, tanto mecánico como anatómico de estos pacientes. Esta es otra paciente, María la Antigua. Miren en esta imagen cómo se ve, luego de hacer el corte, que se mantiene un buen stot óseo a nivel femoral. María la Antigua es una paciente que ya le hicimos la segunda rodilla. Esta es una de las primeras pacientes, una paciente de 35 años de edad, obesa mórbida, con artritis reumatoidea, con mucho dolor. Prácticamente tenía 1 año que no podía caminar. Nos llegó a la consulta privada, se le hizo, esa fue la segunda paciente que se le hizo este tipo de procedimiento y gracias a Dios está caminando muy bien. Y esta es la paciente que inició o con el cual iniciamos, una persona con unas características humanas excepcionales y fue la que nos motivó a operarla porque tenía mucho dolor. Ya se le hicieron las 2 rodillas. Esta es otra señora de unos 59 años de edad que se le hizo también el procedimiento. Esto es prácticamente la sutura, yo la retiro a la 3ª semana, uso sutura metálica y esto es movimiento tanto en extensión y flexión. Esta es otra paciente ya en su cirugía bilateral. En esta tuvimos problemas precisamente por la gracia, pero gracias a Dios está caminando sin ningún problema, sin ningún dolor. Es la misma paciente con extensión total. Esta es María la Antigua con sus dos rodillas, parte de la cirugía de ella. Y miren cómo se le hizo la rodilla izquierda primero y la rodilla derecha prácticamente a las 6 semanas. Y miren que prácticamente es un corte en espejo de ambas prótesis. Vástagos tibiales con apoyo diafisario y metafisario y igual de la misma manera en la parte femoral. Invitarlos a todos al Congreso de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, 2ª semana de diciembre. Para mí un honor que puedan estar todos allá. Muchas gracias.